Nos gozamos en el Señor por todas las cosas que Él hace, por todo lo que Él permite. Sabemos que no hay nada que acontezca que el Señor no lo haya permitido en nuestras vidas y la vida de las demás personas. Todo tiene un propósito. Amén. Damos la bienvenida a los que nos visitan hoy por primera vez, los que nos están acompañando. Está con nosotros la mamá de nuestra hermana Jamie. Muchas bendiciones a sus vidas. Es un honor tenerle. Y los que nos miran por las redes sociales de la misma manera son bienvenidos. Que la gracia y la paz del Señor pueda sobreabundar en cada una de sus vidas. Nos gozamos en el Señor por todo. Una de las cosas de las cuales el Señor desea de nosotros es que podamos modelar el reino en todo lugar. El reino del Señor es algo que se ha establecido en nuestros corazones y gracias a eso podemos nosotros ser ejemplos en muchos lugares. El apóstol Pablo en su carta comenzó a hablar referente a este mismo asunto. Pero él comienza en la carta de 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 1, comienza un concepto basado en que él iba a los corintios y que para ir ante ellos no necesitaba ningún tipo de recomendación. Decía, ¿acaso yo necesito recomendaciones con ustedes? ¿O necesito alguna carta para poder llegar y decirles que vengo de parte de o que vengo a hacer algo bueno? Dice, de ninguna manera. Él dice, mi carta sois vosotros. Mire cómo dice el versículo 2 del capítulo 3 de 2 de Corintios. Pablo le habla a la iglesia de Corintios y le dice, nuestra carta sois vosotros escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Cuando Pablo se dirige a la iglesia de Corintios, le dice a ellos directamente, ustedes son una carta escrita por nosotros. Y qué maravilloso es poder pensar en que nosotros cotidianamente estamos escribiendo cartas en la vida de otra persona. Parece paradójico, parece ilógico, pero es una gran realidad. Hoy nosotros somos escritores de cartas. Hoy nosotros estamos modelando a un Dios que en el proceso de nuestra vida forma a otra gente, forma a otras personas. E indiscutiblemente sucede algo dentro de nuestras sociedades que no podemos ignorar y lo he dicho en otras ocasiones, lo he hablado en múltiples oportunidades. La gente cuando te mira y te ve que estás haciendo las cosas buenas, ¿qué comienzan a decir referente a ti? ¿Qué comienzan a hablar? ¿Qué comienza a decir la gente cuando tú comienzas a dar un fruto? Cuando esa carta comienza a reflejar verdaderamente lo que Dios está haciendo. Mucha gente dice, ay, te crees muy santo, ¿no? Y eso que ahora eres evangélico. Y ahora tienes esta conducta, y ahora tienes la otra, y ahora tienes lo otro. Muy santo tú, ¿no? Pero vamos a pintar diferente la carta e imagínese que usted estando dentro de la congregación comete algún error, comete algún pecado. ¿Qué dice la gente? Y no que eres muy santo tú. Y eso que... O sea, uno no entiende la paradoja de este mundo. ¿Por qué? Porque cuando no quieres hacer algo malo, te dicen, no, ya te las pasaste de santo. Eres un santurrón. Pero cuando haces algo malo, dicen, y eso que tú eres evangélico, ¿no? Entonces, nunca, gracias hijo, nunca podremos nosotros satisfacer el ojo del ser humano. Es imposible poder satisfacer aquel mundo. Es imposible poder satisfacer los deseos de la gente de nuestro entorno. Haces algo malo, te critican. No quieres hacer algo malo, te critican. Por cualquier lugar en el que tú quieras agradar a aquella gente, la gente de aquel mundo
La gente que no entiende lo que Dios está modelando en tu vida, te va a señalar. La gente que no entiende lo que Dios está modelando en tu corazón, te va a señalar. Por eso Pablo específicamente comenzó a hablar con gente que era entendida en el llamado que se le había hecho. Y como ellos eran entendidos, Pablo le dijo: ustedes son cartas escritas por nosotros. Y Pablo no le estaba hablando de que ellos agarraron una tinta, un lápiz o comenzaron a escribir en su cuerpo, comenzaron a plasmar en sus pensamientos con tintas humanas algo que ellos pudieran modelar. No, él estaba diciendo que con su propio ejemplo habían escrito en la vida de aquellos que les habían recibido en una oportunidad anterior. En una ocasión ellos recibieron al apóstol, lo vieron cómo se expresaba, vieron lo que hacía, vieron cómo era. El apóstol modeló la presencia del Espíritu Santo, el apóstol modeló el mensaje de Cristo, y eso fue suficiente para escribir en los corazones de ellos algo particular. Ahora, la carta que estamos leyendo no queda hasta allí, porque el apóstol se va un poco más allá y habla no tan solo de lo que ellos habían hecho en obra para que creyeran aquellas personas, sino la función específica del Espíritu Santo en la vida de todo creyente. Y en el versículo 3 del capítulo 3 dice: siendo manifiesto que sois carta de Cristo. Y en primera instancia él establece los parámetros. Aunque nosotros modelamos a Dios en su vida, ustedes son una carta, no nuestra específicamente, sino que ustedes son una carta ¿de quién? De Cristo. Y qué maravilloso, hermano, que cada uno de nosotros seamos llamados, independientemente hagamos lo que hagamos, hemos sido llamados cartas de Cristo. Imagínense usted, no es cualquier título, no es cualquier palabra, no es cualquier nombre que se le está otorgando, se le está llamando a la iglesia: ustedes son una carta de Cristo. Pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es que yo soy una carta de Cristo? Han recibido, mira, ahorita no se reciben muchas cartas, ahorita es puro WhatsApp, puro texto. Cuando la chica o el chico quiere enamorar, ¿qué hace? Puro WhatsApp, puro mensajito de Instagram, puro mensajito de Facebook, los mensajitos. Yo digo Facebook porque era de mi época, de repente ahorita hay algo mejor que Facebook. Pero cuando nosotros tratamos de enamorar, ¿qué hacíamos, hermano? Escribíamos una carta. Por ahí hay una persona que tiene una cantidad de cartas que le escribió su esposo, y de recuerdo las tiene, porque durante mucho tiempo el esposo le escribía cartas, y ahora tal vez no le escribe cartas, pero le manda mensajes de texto, pero le manda WhatsApp, pero le escribe algún detallito en el muro del Facebook o cualquier otro lugar donde se pueda ver el mensaje. El motivo es de que cuando nosotros escribimos una carta es porque queremos transmitir un mensaje. ¿Con qué propósito te escribía una carta? ¿Qué mensaje quería darle a la persona que le entregó la carta? El mensaje específico de todos los que escribimos carta a nuestras esposas actualmente era demostrarle que las amamos y que queríamos tener algo especial con ellas. Queríamos bajarle las lunas y las estrellas, aunque cuando ya nos casamos, ellas nos hicieron ver lunas y estrellas con los zapatazos que nos lanzaban. ¿O a poco a usted no le pasó? Al pastor es al único que le ha pasado, hermano. Ya me delaté. Hay más de uno que está sudando frío. Le digo: no hable más, pastor, no hable más, porque a mí también. Entonces, escribíamos para poder ¿qué? Para poder enamorar, para poder dar un mensaje. Lo que yo quería transmitir lo plasmaba en papel. Y cuando el apóstol Pablo habla referente a cartas, no se
no se desliga de este mismo asunto. Pero la carta no la está escribiendo cualquier persona. Dice, vosotros sois cartas de Cristo. O sea, que yo soy una carta que Cristo está escribiendo. Entonces, mire cómo dice específicamente la palabra, siendo manifiesto que soy carta de Cristo, expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. O sea que hubo una persona que tuvo que escribir esa carta. Le dictaron la carta, le dijeron, ¿sabes qué? Necesito que tú escribas algo. Por eso Pablo se expuso a él mismo como un escritor, pero de lo que le estaban dictando, de lo que le estaban diciendo. Y sigue diciendo, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Él lo aclara. Él dice, no es que yo piense algo por mí mismo en cuanto a lo que Él está escribiendo en la vida de una persona. Dice, no lo puedo escribir por mi pensamiento. Yo no puedo redactar algo por mí mismo. Yo no puedo expresar algo por mí mismo. Yo lo hago porque Dios es el que ha puesto en mí hacerlo en la vida de alguien. Pero me interesa mucho los versículos que vienen a continuación, porque Él dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino de espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Miremos algo particular en todo lo que hemos leído. Hoy hay gente dentro de nuestro mundo, dentro de nuestro alrededor, que está leyendo un evangelio en su vida. Alguien está leyendo un evangelio. Y ese evangelio tiene un nombre que está caminando día a día por diferentes lugares. Entonces, cuando lo leen a usted, ¿qué están pensando? Y yo quiero, porque esto es algo confrontativo para nuestros corazones. La gente que está allá afuera me va a leer a mí. La gente que está aquí adentro incluso me va a leer a mí. ¿Cómo se comporta el pastor cuando llegue su suegra? ¡Ay, Dios mío! Me van a leer, mira, el pastor es malo con la suegra. Y yo les dije que cuando fuera a Venezuela le iba a mandar un video con mi suegra. Entonces los voy a cumplir, se lo voy a poner ahí en el grupo bien y se los voy a fijar para que vean el video toda la semana. Cómo me ama mi suegra. Pero la gente realmente va a observar cómo modelas tú la carta que hay en ti. Por eso vuelvo a repetirlo, tú eres un evangelio que la gente está leyendo. Tú eres un mensaje que la gente está tratando de interpretar. Podemos nosotros de repente citarle un versículo a las personas, como aquel versículo de Romanos 5:1 que dice, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cítele usted el versículo y muchas de las personas que escuchen dicho versículo quedan sin entendimiento. No van a entender qué es ser justificado por la fe, qué es tener paz delante de la presencia del Señor por causa de esa justificación. Pero de repente van a entender que aunque te han hecho mal, te han tratado mal, han hablado mal de ti, y cuando tú te topas con ellos, lo único que puedes producir es bien. Lo único que puedes hacerle es bien. No pagas maldición con maldición, sino que bendices a los que te maldicen. Entonces ese evangelio que están leyendo en tu vida, ese evangelio que ellos están observando en ti, le va a hablar más que el versículo que yo te acabo de citar.
Porque de repente tú lo puedes entender por causa de la manifestación del Espíritu en tu vida. Pero la gente que quiere leer un evangelio en la vida de otras personas, solo van a entender cómo actúas tú delante de las situaciones difíciles, delante de los problemas, delante de las adversidades. Y mire, hermano, yo sé que esto es algo demasiado rudo para poder vivirlo. Pero vuelvo a repetirte lo que te hablé hace unos minutos. Es una carta que el Señor está escribiendo. No depende de nosotros. De nosotros depende la aceptación. Acepto que Cristo haga en mi vida lo que sea necesario. ¿Y por qué digo que es algo difícil? Es difícil saber que alguien te está criticando y que está hablando mal de ti y vengas tú a abrazarlo. ¿Sí me explico? Que alguien esté haciendo algo en tu contra y tú tengas que sonreírle. Que el desgraciado que viene detrás de ti te pite y pite y tú tengas que bendecirlo antes de mandarlo al infierno. No sé a quién le ha pasado, a mí me pasa. Si yo voy tranquilo, voy correcto y me están pitando alguien atrás, yo en mi mente, en mi corazón, se los confieso, quisiera que se lo tragara la tierra, que detrás de mí se abriera un hoyo y él se hundiera y yo siguiera feliz adelante. Pero gracias a Dios, Dios no cumple ese tipo de deseo de nuestros corazones. Porque hay cosas que realmente molestan, hermano. Hay cosas que realmente fastidian la vida del creyente. Por lo tanto, ¿qué es lo que la gente está leyendo de ti? Y cuando hablábamos el mismo día del Padre, yo creo que esto va en una correlación en este asunto. Porque yo tengo que modelar un evangelio que mi hijo pueda seguir. Yo tengo que modelar un evangelio que mi hijo pueda tener como ejemplo. Y hablaba no hace mucho sobre algunos pastores que sus hijos no quieren estar en la misma congregación que ellos pastorean. Y yo me preguntaba y me decía a mí mismo, porque lo hablaba con el pastor Luis, creo que un día que veníamos en el carro, le decía, qué triste es que el hijo de tal pastor no quiere estar con él en su propia iglesia. Haya dicho, no quiero, porque no es, el ejemplo de sus padres no le era un buen ejemplo como pastor. Y decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? Qué pobre muchacho tenía que estar sujeto a un lugar, a un ambiente que aunque tenía una fe, aunque tenía una creencia, no compaginaba con la vivencia de sus papás. Y siempre lo he dicho, hermano, aquí, no, aquí en este lugar no se va a escapar, sea pastor o sea quien sea. Si hay que declarar la verdad, la declaramos. Si hay que desmentir a alguien, lo desmentimos. Pero aquí se tiene que predicar la verdad. Entonces, yo trato de modelar a Cristo para mi hijo. Yo trato de que mi hijo pueda tener una seguridad en Dios. Ahora olvidémonos de mí, de mi hijo. Ahora vámonos a usted. ¿Qué modelo tiene o qué modelo trae para sus hijos? ¿Qué quiere usted que sea su hijo cuando sea grande? ¿Qué quiere usted que sea su nieto cuando sea grande? ¿Qué quiere usted que sea esa personita que camina y corre hoy en día, el día de mañana? ¿Qué quiere usted que sea? Porque no está fácil, hermano, modelar. A veces pensamos que con palabras solo se corrige y no, porque hoy aprendemos más por emulación que por correcciones. Usted le puede decir a su hijo, mentir es malo, mentir es malo, mentir es malo. No mienta, eso es malo. Y le llaman para cobrarle y usted le dice al hijo, dile que no estoy. Él va a aprender que mentir es bueno por la emulación y no que es malo por el palabrerío que usted le dice. Entonces, somos una carta. Podríamos enseñarle al mundo versículos de memoria, pero ellos van a aprender más por el ejemplo que yo les doy, por las acciones que yo tengo, por las cosas que yo hago. El mundo va a ver
de que yo no le he hecho la basura a la vecina, aunque la vecina me la echa a mí. Cuando me la echa yo la recojo. Y por el dentro del corazón le digo que le caiga más basura adentro de su casa, Señor. Pero yo recojo la que ella me echó. Porque necesitamos modelar a Cristo. No sé si me doy a explicar en este asunto. Aunque nuestra conciencia, nuestro pensamiento nos jueguen esa mala pasada carnal, ese sentimiento humano, no escapamos de esas emociones, hermano. No escapamos. Pero que esas emociones no se hagan reflejo en nuestra vida diaria. Yo estoy claro que usted tiene sentimientos, yo estoy claro que usted tiene emociones, yo estoy claro que usted quiere quitarle la cabeza a más de uno, pero no se la quite. ¿Me explico? Hay cosas que no pueden ser expresadas al público, y no le estoy diciendo, viva una vida de hipócrita, no. Porque todos los que están en casa conocen la transparencia de nosotros, que no vivimos una vida doble, somos tal cual como usted nos ve acá. Pero hay cosas que no podemos hacerla aunque nuestra vida quiera hacerla. Hay gente que le queremos quitar la cabeza, pero no se la podemos quitar. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque estamos modelando una carta. ¿Y qué es lo que produce que la carta comience a ser realmente lo que Dios determina? Lo que lo va a producir es el Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué dijo el apóstol? Escrita no con tinta, sino con quién. ¿Quién fue? ¿Quién es el que la escribe? ¿Cuál es la tinta que queda marcada en la vida del creyente? Según la Biblia, la tinta que queda marcada es el Espíritu Santo. Ahí lo dicen las Escrituras. No fueron escritas con tinta, fueron escritas con el Espíritu de Dios. Ahora, ¿qué dice las Escrituras en Gálatas, capítulo 5, versículo 22? Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, lo que se está produciendo en mi vida es algo que no va a tener ninguna contradicción de ley para conmigo. ¿Qué es lo que está haciendo el Espíritu Santo? Está plasmando amor, está plasmando gozo, está plasmando paz, está plasmando alegría, está plasmando fe, está plasmando cantidades de cosas que cuando la gente vea la acción, lo único que va a fluir es esto. Lo único que tiene que fluir es esto. Ahora, es un proceso. Yo no le estoy diciendo a usted que el día de mañana usted tiene que reaccionar con todos los frutos del Espíritu, porque si no, usted no es cristiano. No. El día de mañana usted puede reaccionar mal y de repente, o no de repente, usted sigue siendo cristiano. Usted sigue siendo hijo de Dios. ¿Por qué? Porque usted está en un proceso de que el Espíritu de Dios está escribiendo en usted una carta. Y si no entendemos este asunto, nos frustramos. Porque ¿quién no quisiera actuar bien desde el momento en el que creyó a Cristo? Todos nosotros. Pero hay una naturaleza humana la cual compite con esa naturaleza divina que hoy en día nos está gobernando. Entonces esa competencia que comienza a gobernar mi vida y comienza a competir y comienza a pelear, va a ser alimentada mediante el desarrollo, el crecimiento, el aprendizaje, la lectura, la oración, la búsqueda espiritual. Todo lo que yo tenga en conjunto con el Espíritu Santo se va a ir plasmando gozo, paz, paciencia, benignidad, humildad, mansedumbre, fe, templanza, para que no haya nada que pueda ser contrario a la carta que se está expresando en este mundo, al evangelio que está caminando por la calle. ¿Me explico? Es complicado cuando no logro entender que es un proceso. Es complicado cuando no logro entender que es paso a paso, no esa carrera. Es complicado cuando no logro entender que el Señor está trabajando en mí. Y muchas veces, vuelvo a repetirlo porque lo he dicho en muchas predicaciones anteriores, muchas veces no nos damos cuenta nosotros porque nos vemos cada día en el espejo. ¿Sabe quién se da cuenta? Espérese un mes y que alguien lo vea, le va a decir, tienes más canas, estás más canoso,
tienes menos pelo en esa cabeza, como que te estás quedando calvo. Usted no se da cuenta porque usted se ve todos los días. Usted todos los días ve su propia cara, usted todos los días. Pero el que lo ve después de un mes va a notar los cambios. El que lo ve después de un mes va a decir, está más delgado, o está más delgada, está más gordito. El que te ve después de un mes te va a decir, ¿qué diferencias hay? Ya no dices malas palabras. Ya no maldices como maldecías antes. Ya no parecen las mismas personas. ¿Por qué? Porque usted no lo nota, porque lo vive a diario. Pero los que lo ven en el transcurrir de una semana, 2 semanas, un mes, hasta incluso un año, se dan cuenta del cambio que se está produciendo. Porque la carta, el que la está escribiendo, tiene la seguridad de que no está colocando su tinta en alguien inservible. Él está claro que su tinta no va a ser malgastada y que su tinta está siendo colocada en algo útil, en algo que sirve, en algo por el cual él dio su vida, que tiene nombre y apellido y hoy está sentado escuchando una palabra. Él sabe que él está escribiendo en tu vida no para gastar, sino para hacerte de él lo que él quiere hacer. Número 3, para concluir. Nosotros, los que escribimos en las otras vidas, no tenemos la capacidad de poder producir ningún tipo de cambio. E incluso no podemos pensar cosas buenas y lograr hacer maravillas. No podemos, porque lo que tú piensas, lo que tú hagas, aunque sea con muy buenas intenciones, no produce nada. Todo lo que va a ser producido en el ser humano, y esto necesito que usted me sepa entender, todo lo que va a ser producido en el ser humano va a ser por motivo del Espíritu de Dios dentro de él. Mire qué dice las Escrituras. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué hizo Dios? Dijo, ya va, yo te voy a crear, pero no tan solo te voy a crear, no tan solo vas a ser una creación mía, sino que yo voy a preparar las cosas buenas por las cuales tú vas a andar. Así que por más cosas buenas que tú pienses, mejores preparó Dios para ti. ¿Qué fue lo que expresó el apóstol Pablo en los versículos que leímos al principio? Dice, y voy a comenzar desde el versículo 2 para que entendamos ahora todo lo que le he hablado hasta este momento. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, por los que están allá afuera. Pablo dijo, yo me preocupé por escribir cartas, y las cartas son ustedes que se fueron escritas acá en nuestros corazones, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carnes del corazón. Ya no fueron escritas de una forma legible en una pared, en una piedra, en un papel, en una hoja. Fueron escritas legibles en una vida, en una persona. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, dice, no que seamos competentes. Pablo dijo, yo no soy competente para escribir una carta, yo no soy inteligente para escribirla. Eso es lo que quiso expresar Pablo. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene ¿de quién? Nuestra competencia, lo que tú puedes hacer, lo que tú vas a lograr, no proviene de tu propio esfuerzo, no proviene de tu propio sacrificio, no proviene de los ayunos que hagas, no proviene de todo aquello de los cuales tú te estás reservando hasta ahora.
proviene de que Dios te está ayudando, de que Dios puso su mirada en tu vida, de que Dios determinó hacer algo sobre ti. Por eso cuando vas a hacer el mal, sientes algo en tu pecho, sientes algo en tu corazón, sientes algo en tu mente que te dice no lo hagas, que te dice detente, que te dice abstente, que te dice guárdate un poco más, resérvate un poco más, y que cada día que va pasando hay algo latente en tu corazón que va creciendo día tras día, y ese es el Espíritu Santo de Dios, guiado bajo el poder del Señor para hacer de ti lo que Él determinó que tú fueras. Dice competente, nuestra competencia proviene de Dios. Pablo dice, yo soy competente porque es su gracia, que Él fue el que me llamó. Yo no puedo hacer nada sin Él. Y concluye con un maravilloso mensaje, diciendo, el cual asimismo nos hizo. Y yo quiero que tú te apoderes de esto. Yo quiero que tú te hagas dueño de esto. Pablo dijo, el cual asimismo, Él mismo, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Mi pregunta, ¿cuántos de los que están acá se han considerado en alguna oportunidad de su vida ministros? ¿Usted sabe la magnitud de ser un ministro del Señor? ¿Y cuántos se han considerado ministros? Yo sé que muchos de repente dicen, no, nunca me he considerado un ministro. Y mucho menos competente. Porque si pesamos nuestras acciones a lo que realmente es una competencia, no competencia de competir, sino competente de capacidad. Podríamos decir en esta hora que yo no soy competente, y mucho menos ministro. Pero no es un asunto de lo que tú te creas o de lo que tú pienses que tú eres. Es un asunto de que Él ya te hizo. ¿Me explico? Él ya te hizo. Es como los debates que hay, hermano, hoy en día sobre género fluido, sobre hombres que se creen mujer, sobre mujeres que se creen hombres. Y cuando usted ve la posición, ya Dios los hizo hombre y los hizo mujer. Otra cosa es el proceso de vida que llevaron, el proceso que sufrieron, incluso psicológicamente le hablo, desde el vientre de su madre. Quiero niño, quiero niño, quiero niño. Ay, salió niña. Esa influencia entra en la conciencia, aunque usted no lo crea. Un hogar disfuncional, se crió solo con mamá, figura materna es lo único que vio toda su vida. Se levantó con la figura materna y terminó con una desviación o una desorientación. O de repente cuando niño el primer encuentro que tuvo en cuanto a la intimidad fue que un mago familiar abusó de él o abusó de ella y hubo un rompimiento en su conciencia y a partir de allí hubo una desviación. 3 casos totalmente distintos, desde el vientre de la madre, hogar disfuncional, violaciones. Crearon ¿qué? Una desviación, pero Dios creó una sola persona. ¿Lo creó niño o lo creó niño? ¿Lo creó varón o lo creó mujer? Y hoy dentro de la casa, Dios no ha creado a ninguno mayores que otro. Todos son ministros. No hay más. Y la competencia que usted tiene no radica en el conocimiento que usted ha adquirido, radica en lo que Dios está haciendo en su vida. Lo que Dios está produciendo en su vida, eso lo va a hacer competente. Entonces, deje de preocuparse tanto por el qué dirán y preocúpese más
por el qué hacer con lo que Dios ha puesto en su mano. No importa, la gente, decía un cantante venezolano, decía, deje que el grillo haga bulla, deje que los grillos hagan bulla, usted siga. ¿Cuántos le ha tocado en la noche escuchar los grillos estar ahí, y usted queriendo dormir? Deje que el grillo haga bulla, usted duerma. Deje lo que hagan su escándalo ellos solos. La gente va a hablar, la gente va a criticar, la gente va a señalar, la gente va a juzgar, pero usted, su posición es de ser un ministro competente de este nuevo pacto, no del antiguo, sino del pacto en el que usted vive. Vamos a despedir a la gente que nos ve por las redes sociales. Gracia y paz a cada uno de los que